En el video anterior revisamos cómo calcular el determinante de una matriz de n por n mediante el método de cofactores. Y para el caso especial de una matriz de 3×3, pues revisamos por ahí un método alternativo que facilitaba su cálculo, que decíamos funciona específicamente para ese tipo de determinantes. Ahora veamos cómo puedo calcular de una manera más práctica el determinante de una matriz triangular. Y para ello, pues recordemos algunas definiciones. Dada una matriz cuadrada, esta se va a llamar triangular superior cuando todas sus componentes abajo de la diagonal son 0. Es una matriz triangular inferior si todas sus componentes arriba de la diagonal son 0, que son cosas que ya habíamos comentado anteriormente. Recuerden también que hablamos de una matriz diagonal y decíamos que se tenía ese tipo de matriz cuando todos los elementos que no están sobre la diagonal son ceros. El caso de la matriz diagonal de hecho es especial porque esta matriz es tanto triangular superior como triangular inferior. Veamos por ahí algunos ejemplos para recordar. Las matrices A y B que tengo acá son matrices triangular superior porque todos los elementos que están por debajo de su diagonal, o sea, estos de acá y estos de acá, son equivalentes o son iguales a 0. En el caso de los elementos que tengo acá, las matrices C y D son triangulares inferiores porque los elementos que están por encima de su diagonal son iguales a 0. Y ya en el caso de la matriz identidad y la matriz C que estoy observando acá, ese tipo de matrices son diagonales, porque decíamos que aquellos elementos que no están sobre su diagonal, pues son iguales a 0. Ahora vean, por ejemplo, en el caso de esta matriz C, que efectivamente es triangular superior e inferior. Triangular inferior porque los elementos que están por encima de su diagonal son iguales a 0. Y decimos que es triangular superior porque los elementos por debajo de su diagonal también son iguales a 0. Por eso decimos que este tipo de matriz va a ser de los dos tipos. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo se nos pide que dada esta matriz triangular inferior, calculemos su determinante. Veamos qué va a pasar en el caso de esta matriz. Si yo quiero calcular el determinante de A, yo ya sé que una forma para hacerlo, ya que no es determinante de 3×3, va a ser utilizar el método de cofactores. Bueno, de acuerdo con ello, voy a tomar al elemento A11 y lo voy a multiplicar por el cofactor A11, más lo que va a ser el elemento A12, que vendría a ser este de acá, y que como es equivalente a 0, lo voy a colocar de una vez así, que va a multiplicar al cofactor A12, más el siguiente elemento, que es 0, y que va a multiplicar al cofactor A13, y finalmente este de acá, que va a ser el elemento A14, pero que es equivalente a 0, y que va a multiplicar al cofactor A14. O sea que en automático, como todos estos se van a estar multiplicando por 0, pues se van a cancelar. Y me voy a quedar únicamente con el producto de A11 por el cofactor A11. Ahora, ¿a qué es equivalente ese cofactor? Bueno, según lo que ya hemos visto, ocultamos primer renglón y primera columna y estará compuesto por los elementos A22, 0, 0, A32, A33, 0 y aquí abajo tendremos A42, A43, A4, 4 y ya tenemos este resultado. Ahora, a continuación yo tengo que volver a descomponer a este para poder calcular el determinante de una matriz de 3×3. Recuerden que también tenemos la forma rápida, pero lo vamos a hacer mediante cofactores aquí para observar algo especial que se va a presentar. Si tú repitieras el proceso de cofactores, tendrías que multiplicar ahora al término A11 por lo que vendría a ser la descomposición de A22 por el cofactor A22, que vendría a quedarte como el determinante de 2×2, A33, 0, A43, A44. ¿Qué pasaría con los elementos restantes? Pues algo análogo a lo que sucedió al inicio. Como estos son ceros, el producto de esos términos también te va a dar 0, o sea que únicamente me voy a quedar con este de acá. Pero a su vez, como este es un determinante de 2×2, lo que va a pasar es que voy a multiplicar cruzado y me va a quedar A33 por A44. Y el otro elemento, como tengo aquí un 0, pues se va a hacer 0. Entonces únicamente me quedo con esto de acá. Y ya multiplicando completo obtengo A11 por A22 por A33 por A44. Observa qué es lo que sucedió. Los elementos A11, A22, A33 y A44 son los elementos que se encuentran en la diagonal de nuestra matriz.
O sea que para el caso de una matriz triangular inferior, ¿cómo estoy calculando el determinante? El determinante lo estoy calculando multiplicando únicamente a los elementos que se encuentran sobre su diagonal. Aquí lo hicimos como una matriz de 4 por 4, pero si tú por ahí lo extiendes a matrices de n por n, notarás que en efecto esa situación siempre se va a cumplir. De hecho, lo vamos a resumir en el teorema número 1. Dado una matriz A que sea de n por n y que además sea triangular superior o bien triangular inferior, el determinante de esa matriz se podrá calcular como el producto de todos los elementos que se encuentran sobre la diagonal de esa matriz. Veamos un ejemplo. Tengo para este caso las matrices A, B, C, D y E, y observa que todas ellas son matrices triangulares, o sea que puedo multiplicar a los elementos que están en su diagonal y así calcular directamente cuál es el valor de su determinante. Lo vamos a hacer entonces. La matriz que tengo acá es triangular superior porque los elementos que están aquí abajo son iguales a 0. Entonces, como cumple esa condición, según el teorema 1, su determinante consiste en multiplicar los elementos que se encuentran aquí sobre su diagonal. O sea que el valor del determinante para esta matriz A va a ser 2 por 2, 4 y 4 por 1, 4. Ya está. Y nos evitamos todo el proceso de descomponer en cofactores o bien por ahí repetir las primeras dos columnas y hacerlo mediante el método alternativo. Veamos esta de acá. Tengo una matriz que es también triangular, una matriz de hecho triangular superior otra vez, porque los elementos que tengo acá son equivalentes a 0. Y de acuerdo con lo que nosotros pues ya explicamos, el valor de su determinante se puede calcular multiplicando a los elementos que están en su diagonal, que como puedes observar, ya que uno de ellos es 0, puedes anticipar que el resultado también va a ser de 0, porque menos 2 por 0, 0, por 1, 0, por menos 2, 0. Ya está el determinante de B. Veamos ahora el determinante de la matriz C. Nuevamente, esta matriz que tienes acá es triangular ahora inferior, porque los elementos que están aquí arriba son iguales a 0. Entonces, su determinante lo puedes calcular fácilmente si multiplicas a los elementos que se encuentran sobre su diagonal. O sea que el determinante aquí de C vendrá a ser 5 que por 3 es 15 y 15 que por 4 pasará a ser 60. Ya está el resultado. Veamos ahora a esta matriz. Es una matriz de 2 por 2 y que además es una matriz triangular inferior, porque el elemento que tengo aquí arriba es igual a 0 y entonces su determinante fácilmente se calcula multiplicando a los elementos que están en su diagonal. Y de hecho, como puedes observar, ya que son ceros, pues su determinante también será 0. Finalmente, tengo la matriz E. Bueno, esa matriz E también es una matriz triangular. De hecho, para nuestro caso es triangular superior e inferior porque es una matriz diagonal. Así que puedo calcular fácilmente su determinante multiplicando a todos los elementos que se encuentran en esa diagonal. O sea que el determinante de E vendrá a ser menos por menos que se hace más. 7 que por 4 se va a hacer 28 y 28 por 2 que pasará a ser 56. Y ya tenemos el resultado de esta parte. Como puedes observar, entonces cuando se cumple la condición de que tengas matrices triangulares, no es necesario que desarrolles todo el proceso, bastará únicamente con multiplicar los elementos que se encuentran sobre su diagonal. Ahora bien, recuerda que el determinante se podía utilizar para saber si una matriz es o no invertible en el caso de matrices de 2 por 2. Bueno, ahora que ya hemos visto esto para matrices triangulares, pues una matriz triangular superior va a ser invertible si y solo si su determinante es una cantidad distinta de 0. Por este video es todo. En el siguiente vamos a revisar algunas propiedades de los determinantes.